Hermanos queridos, dice que la mayoría de los chicos nacen con los puños cerrados. ¿Cómo nacen los bebés? Con los puños cerrados. Y dice que la gente cuando muere, muere con la mano abierta. La mayoría de los muertos. Aunque hay algunos amarretes que mueren con la mano cerrada. Pero ese es otro problema. Pero dice que Jacob nace con las manos abiertas. ¿Cómo nace Jacob? Con las manos abiertas. Mirá lo que dice Génesis 25, 25, ¿es? Génesis 25, 25. Mirá lo que dice Génesis capítulo 25. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después, Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. dice que el primero que sale es Esaú, y que era todo peludo. Todo peludo era. Y cuando estaba saliendo, dice que Jacob le agarra la parte del tobillo y el talón. Ahí está el calcañar. Es un hueso que en lo físico te permite estabilidad y movimiento recto, movimiento equilibrado. Decía el calcañar. El calcañar Es un hueso clave del cuerpo es un hueso clave del cuerpo que te permite el equilibrio físico que te permite el equilibrio físico y el caminar derecho. y el caminar derecho. Eso es en lo físico. El calcañar tiene esa habilidad, ese don dado por Dios, ese hueso especial ahí, que no es un hueso muy grande, pero está hecho de tal manera que permite que todo el cuerpo, no importa la estatura que tengas, se mantenga en equilibrio gracias al calcañar y que puedas caminar derecho gracias al calcañar. Si tenés mal el calcañar, no te podés poner derecho, te cuesta estar de pie y menos caminar derecho. Eso es en lo físico, en lo natural, pero dice que el calcañar también tiene un propósito espiritual, que es el que te permite caminar bien ante los ojos de Dios, el que te permite seguir las pisadas del Señor, el que te permite caminar con propósito. Aquellas personas que tienen ética, códigos. Dice que el calcañar te permite ser moralmente correcto, sexualmente correcto. En lo espiritual te hace caminar derecho. Si vos tenés mal el calcañar, te podés desviar en tu vida y el propósito de Dios no se cumple. Y dice que en los 9 meses que Jacob y Esaú estuvieron en el vientre de Rebeca, peleaban porque Esaú no quería saber nada con las cosas de Dios y Jacob sí quería el propósito de Dios. Y dice que peleaban, que casi se moría de dolor la madre. Dice que la madre no aguantaba ese embarazo tan raro que se presentó ante Dios y le dijo ella a Dios: Señor, no puedo más con este embarazo, quítame la vida, no puedo vivir más así. Dice que era un tormento el embarazo de Rebeca. Y Dios le revela el propósito y le dice: mirá, lo que pasa es que vos no sabés lo que pasa en tu vientre.
tenés 2 hijos, y esos hijos no son hijos comunes, son 2 naciones. Y una me agradará a mí, buscará mi voluntad, y la otra no. Y por eso es que están en guerra desde el vientre tuyo. Y ahí cuando Rebeca entiende el propósito, que en su vientre se estaba gestando un propósito divino del bien y el mal. Y ella dijo, yo quiero apoyar el que tiene el propósito bueno. Y nacen 2, y Rebeca entiende que el que tiene el propósito bueno es Jacob. Por eso es que muchos creen que Rebeca quiso favorecer a Jacob y quería más a Jacob que a Esaú. No, ella recibió la revelación de que Esaú iba a ser una nación y que Jacob iba a ser otra nación, y que de la nación de Jacob iba a nacer el pueblo de Dios, los que iban a cumplir el propósito de Dios. Por eso es que la encontramos a Rebeca siempre cuidando y defendiendo a Jacob. Pero no era que hacía diferencia a ella como madre, sino que ella había recibido la revelación que Jacob, aunque no era el primogénito, iba a ser el que pelee por la bendición de Dios, por el propósito de Dios. Pero lo que yo quería hacer hoy es el acto profético que hizo Jacob con su hermano, porque Jacob sabía que su hermano ya de 9 meses mostró ira contra el plan de Dios, contra el propósito de Dios. Y Jacob mostró amor por el propósito de Dios. Y por eso es que peleaban en el vientre de la madre, por el bien y por el mal. Y cuando nace primero Esaú, Jacob lo quiere bendecir y lo agarra del calcañar para ver si logra espiritualmente enderezar los pensamientos de Esaú, porque los pensamientos de Esaú no eran para agradar a Dios, sino para hacer lo contrario a lo que Dios quería. De sí no era común que un mellizo le agarre los talones a su hermano, no para meterlo para adentro y querer salir él, porque hay otro caso en la Biblia donde uno ya estaba saliendo la cabeza y el hermano lo agarró y lo metió para adentro y salió él. Pero esa es otra historia. Esta historia de Jacob y Esaú fue una historia de guerra espiritual. ¿Qué hubo en esta historia? Guerra espiritual. Las manos de Jacob fueron las primeras manos, hermanos, que intentaron liberación de otra persona, en este caso de su hermano Esaú. Y no fue casualidad que lo agarró del calcañar, decía el calcañar en el mundo espiritual, marca el caminar derecho ante Dios. O si no te liberás, te torcés. Y haces todo lo contrario a lo que quiere Dios. Y se traba el plan de Dios, se traba todo lo bueno. Lo que se destraba es lo malo, pero se traba lo bueno. Y dice que Jacob lo agarró de los tobillos, de los talones a su hermano, intentando liberarlo de sí. Ahí hubo un acto profético. Ahí hubo una de las primeras guerras espirituales. Para alguien que se iba a torcer espiritualmente. Y Satanás le iba a poder trabar todas las cosas buenas. Dice que su hermano le quiso enderezar los caminos, lo quiso destrabar, lo quiso liberar, pero dice que Saúl no se dejó liberar. Pero aquel fue un intento, fue una revelación de enderezar nuestro camino, destrabar lo trabado, porque a Esaú se le iba a trabar todo.
lo bueno, y se le iba a destrabar lo malo a él. Para lo malo iba a ser exitoso, pero para lo bueno no. Y hoy estamos reunidos acá para que el 2025 se destrabe lo bueno en nosotros, en nuestra familia. Y hoy el Señor nos quiere ungir las manos, y hay abuelos que espiritualmente van a poder agarrar del calcañar a sus nietos, de agarrar del calcañar a sus hijos. Hay padres, hay esposas que van a poder a partir de hoy, si reciben la unción, van a poder agarrar del calcañar espiritualmente a tu pareja, a tus seres queridos, y los que andaban torcidos en su caminar, los que tenían trabado lo bueno en su vida, se la vamos a destrabar. Lo bueno se va a destrabar. Che, abrí tus manos y decí: Señor, acá están mis manos. Señor, acá están mis manos. Úngelas. Úngelas. Quiero tomar del calcañar a mis seres queridos. Quiero tomar del calcañar a mis seres queridos. Quiero tener la unción espiritual. Quiero tener la unción espiritual. Para enderezar la moral de alguien. Para enderezar la moral de alguien. Para enderezar sus caminos. Para enderezar sus caminos. Aquellos que Satanás le torció el camino. Aquellos que Satanás le torció el pecado tuerce el camino. El pecado tuerce el camino. La propia concupiscencia. La propia concupiscencia. Dice que hay tres cosas que nos tuercen, hermanos. Satanás, que quiere que no sigamos las pisadas de Cristo. El pecado es como una pesa, como un adoquín que te va cayendo de costado y no te deja caminar derecho, te torces. Y la propia concupiscencia, que son los deseos de la carne malos. Decía, hay deseos de la carne. Hay deseos de la carne. Que no son buenos. Que no son buenos. Y nos tuercen el camino. Y cuando nos torcemos, hermanos del camino, le damos lugar al diablo para que nos trabe lo bueno. Y hay mucha gente que no sabe por qué se le traba lo bueno. Yo estaba hablando con un hombre que él ayudaba a una bruja. La bruja atendía los martes y los viernes y lo contrataba a él porque ella juntaba un buen dinero y 2 veces la robaron a la bruja. Entonces la bruja lo contrató a este hombre para que le haga así de guardaespaldas, de custodia. El tipo no estaba en brujería. Él no hacía hechicerías, pero trabajaba para la bruja. Trabajaba para la bruja los martes y los viernes, la bruja le pagaba y él, mientras la bruja atendía a la gente, él estaba ahí como de guardaespaldas. Y él iba los domingos a una iglesia cada 15 días, una vez al mes, él iba a una iglesia evangélica y estaba mejorando desde que iba a la iglesia evangélica, pero no conseguía trabajo, lo contrata la bruja, empieza a trabajar con la bruja y se le empiezan a trabar las cosas. Él alquilaba un lugar y le dijeron que le daban un mes que tenía que entregar el lugar del alquiler. Y él no tenía garantía, no tenía plata para irse de ahí, así que todo decía que se iba a quedar en la calle. La bruja le dio un lugarcito ahí donde atendía a ella y se fue a vivir ahí donde atendía a la bruja. Él nunca se metió en brujería, pero sí fue a colaborar con la bruja los martes y los viernes y ahora se fue a vivir al lugar donde atendía a la bruja y todo se le trabó, todo se le cortó. Se tropezó mientras caminaba, cruzaba una calle, se resbaló, se cayó y se quebró la pierna y la rodilla. Y le pusieron mal una prótesis, así que estuvo como 2 años
con yesos, con esto, con aquello, la salud, y resulta que no comía muy bien, pero empezó a engordar tremendamente, así que el problema de sobrepeso le agravó su problema en la pierna. Estaba re mal. Yo me lo encontré después de 2 años que no lo veía. Y estaba re mal este hombre, parecía que había envejecido 50 años. Y le digo, ¿qué te pasa vos que estás tan mal? Dice, pastor, hace 2 años que se me trabó todo, se me cortó todo. Si le cuento lo que me pasó, pastor, me pasó de todo en estos 2 años. Es increíble. Parece que me orinó un elefante, me dice. Pastor. Y yo le hice una oración ahí. Cuando le pongo las manos encima, el Espíritu Santo me dijo, se metió con el ocultismo, trabaja con una bruja. Yo le digo, ¿vos trabajás con una bruja? Dice, sí, pero yo no hago brujería, yo hago como de vigilancia, porque la robaron, que que lo otro. Entonces yo Dice, y me dio un lugar donde ella atiende, hay una piecita ahí, y yo estoy durmiendo ahí, pero yo no tengo nada que ver con brujería, Le digo, pero te ligaste, varón. El diablo logró de una manera ligarte con el ocultismo, con el satanismo. Y cuando nosotros nos ligamos con la brujería, con la hechicería, hermanos, se nos empiezan a trabar las cosas. Se te traba la salud, se te traban los sentimientos, se te traba la economía, se te traba la paz, se te traba todo. Pero el Señor dice que a libertad nos llama Cristo. Decía, a libertad me llama Cristo. A libertad me llama Hacía así Cristo. con la mano y decía, a libertad me llama Cristo. Vamos a decirlo 5 veces. 1, a libertad me llama Cristo. 2, a libertad me llama Cristo. Decirlo con más convicción. 3, a libertad me llama Cristo. Alza un poquito la voz. 4, con libertad me llama Cristo. Vamos a gritarlo. A libertad me llama Cristo. Vamos todavía. Así que hermanos queridos, hermanas queridas, si vamos a trabajar para algo, trabajemos para el Señor. Decir, nuestro mejor trabajo es reconciliar personas con Dios. Es reconciliar personas con Dios. Sí, están la gente que se apartó de los caminos de Dios, la gente que no conoce a Dios, la gente que se metió en el ocultismo y prefieren a Satanás y a los demonios en vez que a Dios. Pero nuestro trabajo más redituable, decir, mi trabajo en este 2025, mi trabajo en este 2025, mejor pago, más redituable, es trabajar para el Señor, acercar gente a Dios, traer gente a la iglesia, que conozcan a Cristo, que conozcan al Espíritu Santo, que conozcan al Padre Eterno, que conozcan la palabra de Dios. Eso es lo mejor pago en esta vida. Esto es lo mejor pago. Che, vamos a celebrar que vamos a trabajar para Dios este año, acercando gente a Cristo, acercando gente a la iglesia, que conozca a Cristo, que conozca al Padre, que conozca al Hijo, que conozca al Espíritu Santo, que conozcan la palabra de Dios. Sí, Señor. ¿Tú lo crees? Amén. Hermanos, vamos a trabajar para el Señor. El Señor nos llama a trabajar para su obra. Y la Biblia dice, donde está el Señor, ahí estará su servidor. ¿Qué dice la Biblia? Donde está el Señor, ahí estará su servidor. Hermano, el Señor está en toda buena obra, en toda bendición. Y si vos querés estar donde está el Señor, serví a Dios. Este año declarate un servidor del Señor y acerca a tu familia a Dios, acerca a tus amigos a Dios, acerca a quien sea a Dios,
que vos vas a tener un rédito, vas a tener una recompensa, vas a tener unas bendiciones impresionantes este año. ¿Tú lo crees? Amén. Y espiritualmente hoy el Señor nos unge las manos para agarrarle el calcañar a los que nos rodean, especialmente los que están caminando torcidos. Se va a enderezar mucha gente a partir de hoy. Amén. Decía, a partir del primer 21 del año, A partir del primer 21 del año se endereza mucha gente. se enderezan mucha gente. Algo milagroso ocurre, Algo milagroso ocurre. porque nuestras manos serán ungidas. Porque nuestras manos serán ungidas. Y espiritualmente hablando, Y espiritualmente hablando, yo puedo orar espiritualmente yo puedo orar espiritualmente y agarrarle del calcañar por la fe a alguien. y agarrarle del calcañar por la fe a alguien. Hermanos queridos, hermanas queridas, en nuestra iglesia de Misiones, Posadas, acaba de morir la pastora de una de nuestras iglesias Misiones. Un milagro esa pastora, testimonio tremendo. Y ella siempre luchó para servir a Dios, para que la familia sirva a Dios y para estar unidos entre Misiones y Buenos Aires. La pastora Elvi murió el sábado. El domingo murió. Y resulta que los que estaban ligados con ella, sirviendo a Dios ahí en Misiones, eran 3 familiares. Pero ahora la que mantenía la unidad ahí era ella. ¿Y viste lo que pasa en algunas familias cuando muere el papá y se desbarranca todo? O mueren esas madrazas que unían a la familia. Y muere la madre y se arma un lío entre los hijos. Y se separan mal. Y el Señor nos dijo a mí, al apóstol Miguel, que tenemos que agarrar del calcañar a los 3 hermanos, porque el diablo los quiere dividir, que se tuerza el camino y que el propósito de Dios, ahí las profecías que hay sobre la iglesia de Misiones no se cumpla. Pero hoy con Miguel vamos a agarrar a la distancia, porque ellos están en misión y nosotros estamos acá. Decir, la unción es tan poderosa. La unción es tan poderosa Que no hay distancia que la frene. que no hay distancia que la frene. Decía, a partir de hoy, A partir de hoy, si yo le creo a la palabra profética, si yo le creo a la palabra profética, Dios unge mis manos espiritualmente. Dios unge mis manos Y espiritualmente. aunque yo esté a la Y distancia, aunque yo esté a la distancia, puedo por la fe, puedo por la fe, en guerra espiritual, en guerra espiritual, agarrarle el calcañar espiritual de otras personas, agarrar el calcañar espiritual de aunque otras estén lejos, aunque estén en lejos, otra ciudad, en otra ciudad, en otra provincia, en otra provincia, en otro país, en otro país, y puedo ejercer liberación. y puedo ejercer liberación. Y lo muy trabado se puede destrabar. Y lo muy trabado se puede destrabar. Y los que habían torcido el camino, Y los que habían torcido o el los camino, que iban a torcerse, o los que iban a torcer, ese plan diabólico se corta ese plan diabólico se corta y los pies se enderezan. y los pies se El enderezan. propósito de Dios se cumple, El propósito de le guste o no le guste al le infierno. guste o no le guste. Che, alguien que lo crea, chiflá, gritá, zapateá. ¿Tú lo crees? Amén. Che, abrí tus manos, dame música de unción, el aleluya de Benny Hinn, algo de unción. Extendé tus manos, recibiendo, consagrá tus manos al Señor. Dios te va a usar este año.
Dios te va a usar en este 2025 para que cerca o lejos le agarres el calcañar a parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, gente que el Espíritu Santo te va a guiar para que le agarres el calcañar espiritualmente y los liberes y lo muy trabado se destrabe. Y el caminar de mucha gente que el diablo los marcó para que se tuerza, para que el propósito de Dios no se cumpla, el caminar de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, de ese adulto o de esos ancianos se va a enderezar. El caminar de muchos se va a enderezar. Y cuando vos caminás en el camino del Señor derecho, lo muy trabado se destraba. Aleluya. Y lo bueno se destraba. Y te vas a enterar que gente que estaba torciendo su camino, gente que había torcido su camino, se enderezó. Y fuiste vos, la mujer que usó Dios. Fuiste vos, el hombre que usó Dios para que se le enderecen los caminos a parientes, amigos. Abrí tus manos y decí conmigo: querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, consagro mis manos a ti, consagro mis manos a ti, para que a partir de hoy, primer 21 del año, tú unjas mis manos, para que yo pueda tomar espiritualmente el calcañar de quien sea. Y si se torció en los caminos, yo lo pueda ayudar a enderezarse. Y si se estaban por torcer, cuando yo ore tomándole el calcañar, los espíritus inmundos que desvían los caminos, esos demonios que traban lo bueno, serán reprendidos, serán paralizados, serán enmudecidos y serán echados fuera. Y profetizamos que a partir de hoy, miles que torcieron sus caminos se van a enderezar. Y muchos que iban a torcer el camino no lo van a hacer. Se van a arrepentir, se van a afirmar, y toda inmoralidad es puesta bajo nuestros pies. Todo pecado es puesto bajo nuestros pies. Toda concupiscencia de la carne es puesta bajo nuestros pies. Vamos a hacer sonar tus pies en el nombre de Jesús. Comenzó la guerra espiritual. Comenzó la liberación. Comienza destrabe total. Parientes se van a destrabar. Amigos, seres queridos, hermanos en la fe se van a destrabar. Y el diablo no respeta apóstoles que se debilitan, profetas que se debilitan, pastores que se debilitan, maestros, evangelistas que se debilitan, salmistas que se debilitan. El diablo les tuerce el camino, pero profetizamos que a partir de hoy, primer 21 del año, se endereza el caminar de muchos. Tomamos el calcañar de los que torcieron sus caminos y los volvemos a los caminos del Señor. Y aquellos que se iban a torcer, los reclamamos para Cristo. Los reclamamos que caminarán derecho. El propósito se cumplirá. Y en nosotros y en ellos veremos la gloria de Dios. Hecho está. Aplaudí sobre tu cabeza.
Pega un grito de victoria. Santo